El conflicto dentro de nuestra existencia está en cómo utilizamos nuestros instrumentos. Tenemos por un lado la mente, el intelecto, y como parte de la mente la memoria. Por otro lado tenemos la conciencia. Y más abajo tenemos el instinto. El instinto es básico. Hemos sobrevivido por toda la historia de nuestra especie por el instinto. Cuando todavía este aparatito no funcionaba a ciertos niveles, el instinto era el que nos tenía siempre prendidos ahí, atentos, para poder sobrevivir. ¿Por qué podrían ser los animales de otras especies o los mismos humanoides de aquel entonces peleando por la sobrevivencia? ¿Sí? Pero ya pensándonos como individuos del siglo XXI, que ya no sé qué quiere decir eso, porque cada vez se ve más destrucción por todos lados. ¿Dónde está nuestro conflicto y por qué está el sufrimiento? Y se me estaba quedando en el tintero, por decirlo de alguna manera, algo que es bien importante, que es el ego. Nada más se me estaba quedando escondidito ahí el ego. El ego, vamos a pensar que es como lo opuesto a la conciencia, ¿sí? Porque el ego no tiene más interés que sí mismo, ¿sí? Lo único que le importa al ego es su propia persona, su vehículo, del individuo donde viene. Entonces, el ego tiene que ver con la conciencia en la medida que nosotros, en la medida que crecemos, nuestra conciencia se va disminuyendo el ego y viceversa. Mientras más ego, menos conciencia. Por eso precisamente en la mañana un poco estábamos hablando de eso ayer con Diógenes. Se dice que ese benefactor de la ciudad, que se llama ¿cómo? Que es el rector aquí de la ciudad, millonario hasta la ignominia, ¿sí? Y que nada más recibe $1, creo, por simbólico, ¿no? Pero que cuando él entró tenía como 30 millones o 4 billones. Bueno, y ahora tiene el doble. Y de dólar en dólar ha juntado otros cuantos billones en unos cuantos años. Las matemáticas como que no cuadran. Porque lo que hay es una enorme inconsciencia, así supuestamente decimos que vamos a servir y terminamos sirviéndonos, pero hasta donde más no se puede decir, ¿sí? ¿Por qué? Siempre yo digo que cuando un individuo empieza a tener un desarrollo, ¿sí? Claro que es importante uno para sí mismo, pero si ya no es el ego el que está totalmente presente, ¿sí? Lo que empieza a estar es la conciencia. La conciencia es la posibilidad de que nosotros podamos vernos a nosotros mismos en una forma clara y honrada. Que evidentemente este gobernante pues no tiene nada ni de claro ni de honrado, porque las cuentas no cuadran. Entonces, cuando hay en nuestras vidas tenemos un sufrimiento, tenemos una especie de no estar en paz, ¿sí? De estar siempre con una tensión constante, segurito que está metido el ego haciendo de las suyas, ¿sí? Porque al ego no le cuadran tampoco las cuentas, ¿sí? Si tengo un ego muy grande pero un salario muy bajo, voy a estar en quiebra siempre.
¿Cómo yo voy a estar en un edificio de allá, quién sabe qué, de los pobres, cuando que, mírenme, ¿sí? Yo tengo que estar en un espacio grande, 3 recámaras cuando menos, de preferencia, si es posible, penthouse. Entonces, evidentemente que nunca me van a cuadrar las finanzas, porque yo estoy sirviendo a mi ego, y mi ego siempre está en competencia con todo lo que se le ponga enfrente, ¿sí? Si yo voy caminando y de repente veo a un individuo, ay, mira qué zapatos son, ay, parece piel de cocodrilo, y mira mis pobres pies, lo que traigo aquí de cochino apenas la piel, no es posible. Yo tengo que tener un cocodrilito también ahí. Y aunque ni para los de cochino tenga de piel de cochino, hasta de plástico, ¿sí? Pero entonces mi ego es el que impone las condiciones. Se dice, y es cierto, la mente con la memoria como parte de sus atributos está al servicio del intelecto. El intelecto es el que decide, después de recibir las informaciones a través de la mente y la memoria, de todo lo que se necesita para hacer la decisión. Pero todo esto está, o debiera de estar, al servicio de la conciencia. La conciencia es lo más alto que podemos lograr, ¿sí? Aunque vamos a pensar en grados, ¿sí? 10 grados de conciencia, y no estoy castigando a Dios, ¿sí? Digamos que es lo máximo que se puede tener y que es la conciencia del ser divino, ¿sí? Conciencia como capacidad para ver la realidad, ¿sí? La verdadera realidad, ¿sí? Si yo dentro de esos 10 grados posibles de conciencia tengo una conciencia del número 2, pues todo va a estar funcionando a ese nivel. En realidad, toda nuestra vida nos pasamos, fíjense, tomando decisiones. Por eso alguna vez hasta como broma parecía como de un lado estaba el diablito y del otro lado el angelito. Y yo dije, no, mejor no hagas, mejor sí que, ay, caray, y está esa especie como de discusión interna, se puede decir. Que mientras más desarrollo, menos necesidad de escoger, fíjense. ¿Por qué? Porque va siendo más claro cada vez que elevamos nuestra conciencia, las decisiones son más claras. Ya no hay una lucha entre el bien y el mal. No hay ya. Cuando se llega a un punto muy alto, ¿sí? Y más cuando ya se llega al punto más alto que es posible, que es la iluminación, ¿qué hay que escoger? Ya no hay nada que escoger. ¿Por qué? Porque ya nada más hay una cosa que resolver, que es con respecto al ser divino, ¿sí? Ya no hay esas como peleas, ¿sabes? Que no dejan ni dormir de qué iré a hacer. Por eso trabajar en el nivel de conciencia, en elevar ese nivel de conciencia, es tan vital, porque nos va a permitir que nuestra vida sea cada día más clara. Nuestro gran problema, insisto, es ese falso yo que es el ego. Y más que nada también cuando muchas veces estamos siendo tan atraídos por nuestro instinto. Nuestro instinto que ayudó a nuestra especie a sobrevivir, vamos a decir, contra animales especies muy poderosas. Ya somos los reyes de la naturaleza, pero ¿para qué? Para andar rebuznando todavía. Porque si estamos a nivel del instinto todavía 60, 70, 80 años y vamos a querer andar de conquistadores, madre de Dios, para ridículo. Porque no nos podemos desprender de esa primaria etapa. Se supone que nosotros ya tenemos una mente desarrollada, un intelecto para decidir, para discernir. Discernir es poder escoger entre una u otra cosa.
Pero si yo tengo mi conciencia muy baja, que es la que está mandando básicamente, está la conciencia, está el intelecto, está la mente, está la memoria, etcétera, ¿sí? Si yo tengo una conciencia del 2, a ese nivel están mis decisiones. Del 5, a ese nivel están mis decisiones. Y si ya estoy hasta arriba, insisto, ya ni siquiera hay un momento dado en que solamente hay una sola cosa, porque ya se está muy claro en todo, ¿sí? Se dice que cuando el desarrollo espiritual es muy alto, en todo se ve la mano de Dios, o a Dios mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede odiar a alguien si yo estoy viendo en ese alguien, atrás de todo, estoy viendo al ser divino? Vean cómo todo se va esfumando. ¿Por qué? Porque todo se está viendo con una claridad pristina, ¿sí? Transparente, todo ya está bien definido. Pero mientras más abajo estoy yo, uy, a veces hay verdaderas situaciones de criminales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un padre puede aprovechar de una hija o etcétera, ¿sí? En las cuales todavía se está a nivel de instintos. No se tiene ni conciencia, ni se tiene moral, ni se tiene ética, ni se tiene nada. Que es la desgracia que también está pasando en nuestra época, ¿sí? Que también dentro de ese viajecito que nos dimos juntos, que estábamos comentando, ¿sí? De un doctor que todavía, pues no necesitaba, que como a veces se pide que si llega uno con un catarrito con el doctor y estas Medicare y Mediquién sabe qué, que el catarrito le van a pedir una tomografía o no sé qué tanto al individuo, pues solamente tengo un catarro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya no busca curar, sino lo que busca es que alguna vez tuve a alguien que era un médico eficiente, podía curar en la primera o la segunda receta, y yo a través de mi vida pocos he conocido de ese nivel. Entonces, a ese médico naturista además, yo lo tuve allá en la sociedad. Después veía yo que, caray, no los curaba tan rápido como yo pensaba que él podía hacerlo. Hasta que me atreví a decirle, oiga, doctor, pues ¿qué pasa si usted sabe curar? ¿Por qué no lo hace? Y entonces, ¿de qué como? Y si lo dejo ir rápido, pues me quedo así. Error absoluto, ¿eh? Yo conocí a un médico, ya la memoria me llega rancia a esos tiempos, ¿sí? Que con fíjense, eran 2 consultas. La primera para ver que él hacía toda su lista de todos y daba su diagnóstico, dictaba la medicina que tenía que tomar, y la segunda era para comprobar que ya estaba uno curado, fíjense. Pase en lista en su memoria a ver cuántos han conocido de ese nivel. Y con Medicare y todas esas compañías, olvidarse del asunto, ¿sí? Entonces, esa conciencia es importantísima, importantísima, ¿sí? Y siempre que hay sufrimiento es que nuestra conciencia anda baja, fíjense. Siempre que hay sufrimiento, siempre, la conciencia anda baja. Y el ego ha tomado el lugar de la conciencia. Casi siempre cuando hay un sufrimiento ahí, el ego es el que está bien poderoso, manejando todo el equipo a como le da la gana. Pero nosotros debemos de tomar nota, ¿sí? Porque si yo les dijera ahorita levanten la mano los que no sufran, mejor no lo digo porque
capaz que se quedarían con la manita ahí de que si sufro o no sufro. Seguro que sí saben si sufren o no, ¿eh? Ya sea por lo propio o lo ajeno, ¿sí? Que si el hijo ya reprobó en quién sabe qué materia, que si la hija no sé qué, bueno, siempre trae a alguien arrastrando por ahí algo. Además, ¿saben por qué? Porque levantamos hasta las corcholatas que no nos pertenecen. La gente ya resolvió más o menos lo que le tocó de karma en su vida y ya andan viendo a ver en qué vida se meten para ver qué hacen, ¿sí? Recuerdo constantemente de esa escritora, Marguerite Yourcenar, francesa, ella. Piensa con la cabeza, pero decide con el corazón. ¿Y el corazón tendrá un cerebro para decidir? Pero es cierto ese pensamiento, fíjense. Uno puede hacer la más sesuda de todas vamos a decir, procesos del cerebro, ¿sí? Hacer un sesudo estudio, ¿sí? Como el que les vendieron a ustedes, que había armas químicas en Irak y acabaron con un país entero, supuestamente tenían los datos, puras mentiras, pero supuestamente, ¿sí? Se dejaron llevar por un frío cálculo del intelecto, ¿sí? Y la aberración, decenas, cientos de miles de muertos, ¿sí? Por otras razones que estaban abajo del asunto, ¿sí? Las madres mucho tienden a supuestar, no, si yo decido con mi hijo, ¿sí? Pienso y decido con mi corazón, ¿sí? Y ve uno hijos mandilones hasta la ignominia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no están decidiendo con el corazón, están comprando cariño muchas veces, ¿sí? Se dice, y creo que es cierto, que en la educación hay más nos que sí, ¿eh? Porque siempre hay sí, y el hijo nunca sale de la casa. Y en países altamente industrializados, en Italia hay un estudio ahí, que los hijos ya no quieren casarse, los varones prefieren quedarse con mamita porque ¿qué esposa les va a decir? Ay, mi amor, ¿y ahora qué quieres desayunar? Nada más díganme qué esposa le va a decir al marido. ¿Qué vas quieres desayunar, mijito? Sácalo del refri y caliéntatelo porque yo traigo mucha prisa. Pues claro que esos jóvenes y luego adultos, pues que van a querer salir de la casa, hombre, por favor. Les lavan la ropa, se la planchan, les calientan, les hacen la comida a lo que gusten, ¿sí? La educación es algo, pero bien difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que conocemos como amor ni existe siquiera, ¿sí? Ni existe. Una madre, fíjense, tiene más temor al juicio de su hijo, es que si no le doy gusto, no me va a querer. ¿Eh? ¿Y ustedes creen que eso es amor? No tiene nada que ver con el amor. Lo que se está comprando es cariño, simple y sencillamente. ¿Y ustedes creen que eso tiene conciencia? Por favor, la inconsciencia total. Ni los animales lo hacen. Los animalitos, ándele a volar, empieza usted a hacer su vida y vamos, adelante, ¿sí? Pero uno, si es posible, si hay 6 hijos, hacerle 6 pisos a la casa, si se tiene una casa, para en cada piso un hijo con toda la familia. Y si es posible, y puede el padre que pague, porque para eso está, ¿sí? El padre de todos ellos que pague y que les dé Y eso es a lo que llamamos, ¿sí?, la vida cotidiana de un ser humano. Creemos que es amor por lo que se está repartiendo tantas cosas y no es cierto, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el amor, ¿sí? Por amor muchas veces, sí, tengo que decir lo que honradamente es la verdad,
aunque me medio maten, fíjese. Los términos del amor son muy diferentes. El amor tiene que ver, claro, que con la justicia, con la verdad, con la honradez, con todo. Pero la conciencia está arriba de todo porque es la que califica nuestros actos, ¿sí? Nuestros actos siempre van a estar al nivel de la conciencia que tengamos en ese momento. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos tenido que decir, ay, caray, qué bruto, ¿cómo pude decir esto? Qué bruto, se me pasó la mano? Y es donde en un acto de conciencia uno está precisamente tratando de situarse con uno mismo, ¿sí? Por eso es que lo más importante es elevar ese nivel de conciencia. Olvídense de todo lo demás, ¿sí? Por eso es tan importante nuestra técnica de la meditación. Nada espero, nada busco, nada deseo, ¿sí? Pero es para nosotros la única estructura, ¿sí?, de disciplina que nos puede llevar a ser lo que realmente somos, el ser divino. Automáticamente, fíjense. Por eso les decía la vez pasada, ¿sí?, el gran gusto de que podamos tener una escuela nuestra, ¿sí? Porque desde pequeñitos, ¿sí?, nuestros cercanos van a poder estar siendo, ahora sí que educados hasta el punto de que un día sean nuestros peores jueces, fíjense. O sean los más claros, los más directos, que muchas veces por más que quieran comprar a los hijos, ay caray, las opiniones más duras van a ser de los hijos, fíjense. Si realmente los hemos educado, porque si no, ahí van a estar pegaditos para el resto de nuestros días. Hasta con temor de respirar para que mamita no se enoje o papito no se enoje. Caminando de puntitas para quedar bien. ¿Cuántas gentes conocen ustedes que tratando de quedar bien siempre están mal? La peor posición en la vida es comprar cariño. El amor nunca se puede comprar, nunca, nunca se puede comprar. El amor se puede decir que es la característica más hermosa porque el amor verdadero es el amor divino, ¿sí? Porque no tiene precio, ni tiene dedicatoria. Solamente es, ni tiene razón de ser, fíjense. El amor no tiene una razón para ser. Entonces, ¿cómo lo podemos manipular lo que manipulamos? ¿Cómo podemos comprar lo que pretendemos comprar? Es una enorme inconsciencia y es, a la larga, el sufrimiento. Porque siempre, cuando nosotros estamos como engañándose, porque es un engaño, el comprar amor es un engaño, le estamos haciendo un daño enorme a quien le estemos tratando de comprar el amor. Si es a los hijos, lo peor que se puede hacer. ¿Sí? Porque a la larga los hijos terminan lastimados, castrados, fastidiados, que no sirven para nada. Y lo peor que se puede hacer, imagínense, fríamente, ¿qué es lo que uno quiere? Un ser libre que pueda juzgar honradamente, ¿sí? Que pueda ir con la vida con una seguridad y una confianza, que su personalidad esté desarrollada, ¿sí? Pero ¿saben qué? Hay que empezar por uno, y ese es aquí. Que uno pueda pararse frente a uno mismo sin sentirse humillado
por lo que es uno mismo. ¿Eh? Que se siente uno avergonzado, aunque nadie sepa lo que se haya hecho, ¿eh? Si uno no se puede parar frente a uno mismo, uy, ¿cómo se puede educar entonces? ¿A quién o a qué nivel de qué? Si uno mismo ante su propia imagen está avergonzado. ¿Sí? Porque la gente cree, no, es que yo puedo engañar a quien quiera, pero si yo puedo engañar a quien quiera, el primer engañado soy yo mismo, ya para empezar. Por eso es que es tan importante que nosotros un día, ¿sí?, tengamos la conciencia, redundando, de que lo importante es trabajar para ese desarrollo espiritual. Y quiero insistirles, todo lo que hemos hablado por tantos años, ¿sí?, la muerte no existe. O se es eterno reproduciéndonos y teniendo 5,000 o 10,000 reencarnaciones, o se es eterno integrándonos al ser divino. ¿Cuál es la eternidad que queremos? Porque es totalmente, las dos eternidades son ciertas. En una eternidad es una eternidad animal, donde se envejece, se duele, se pudre, se acaba, ¿sí? Y se vuelve otra vez a nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? Y la otra eternidad, ¿sí?, es esa visión que nunca se puede explicar de esa inmensidad del ser divino, ¿sí? Buscadores de placer, y estamos en el placer más elemental, más animal. Y no es malo. Por eso estamos aquí sentaditos, ¿sí? Porque hay un aparente placer que dura poco, pero, en fin, placer, ¿sí? Pero ese placer junto a la inmensidad del océano infinito, del amor de Dios, es nada. Y todo eso depende de nuestro trabajo, que gotita a gotita está cayendo ahí, ¿sí? Por eso qué belleza cuando uno ve las familias, ¿sí?, que están trabajando juntos, que se ponen a meditar mínimo una vez al día, ¿sí?, juntos. Porque nuestro trabajo no puede ser descrito en palabras, porque tenemos un instrumento de una fineza increíble. Nosotros no estamos para leer muchos libros, porque volvemos a lo mismo también. El que mucho está dándole alimento al intelecto no va a llegar muy lejos, ¿sí? Pero el que le está dando alimento a esa elevación de conciencia va a llegar al ser divino, y no se puede llegar más allá que eso, porque no existe ningún más allá. Lo que pasa, fíjese, ¿cómo poder explicar que nosotros podamos tener una meta que no podemos demostrar? No es fácil. Ya de por sí no espero, no busco, no deseo, parece un camino de tontos. Estar sembrando para nunca cosechar. Pero es que la cosecha que nosotros podemos llegar a tener, y eso les digo con toda seguridad, ¿sí?, algún día no es posible definirla en palabras. Porque nuestra meta es la pura experiencia. ¿De qué? Del ser divino. ¿De qué? Si se le quiere poner amor, pero a instancias tan brutalmente, y no quiero quitar brutalmente para ver si pueden entender, tan brutalmente contundentes y una enormidad tan increíble que no es traducible en palabras. Generaciones de gentes que se han iluminado, si no, nosotros seríamos unos tontos perdiendo el tiempo aquí.
si no hubiera ya la experiencia de miles y millones de gentes a través de la historia de la humanidad que han trabajado y han llegado. Nuestro gran problema es cuando se nos quiere comparar con la ciencia. La ciencia no tiene instrumentos para medir esa experiencia. No existen instrumentos. Pero cada vez que uno llega, ¿sí?, se tiene la confianza para poder estar en esta situación de empujar. Y tenemos, miren, el único ser más allá de todo lo que yo he conocido. Y al mismo tiempo compenetrado con la vida, piensa con el intelecto, pero decide con el corazón. El amor es algo que, insisto, no se conoce. No, si yo amo mucho a mis hijos, los amo tanto que preferiría que se muriera mi marido antes que se murieran mis hijos. Levanten la mano a la mamá que preferiría que se muriera el hijo antes que el marido y verán cómo no, nosotros vamos de pasadita. Las enormes diferencias son esas. Un varón casi siempre va a preferir que sobreviva a su mujer a el hijo. ¿Por qué? Porque no puede con ellos. Hombres o mujeres siempre hemos tenido que pasar por una madre. Siempre. Y son de tal valor, fíjense, que a veces uno tiene que decir, si algo tengo de bueno, se lo debo a mi madre. Fíjense. Entonces, ¿dónde está la lucha? Es todo ese juego que está abajo distrayendo, fíjense, distrayendo de lo que puede ser el verdadero amor. Estamos así, miren. Aunque ya se dice que como ya hay bancos de esperma y que no sé qué, ya pueden ir hasta escoger los ojos si son azules, verdes o lo que sea. ¿Y eso qué es? Ya hemos llegado a niveles verdaderamente grotescos. ¿Sí? Recuerda esa canción de los Beatles, All You Need Is Love. Y es cierto, ¿sí? Pero no es el que se maneja, que siempre se espera un resultado, ¿no? El amor no se mueve como componenda, ni como tranza, ni como cambalache. El amor nunca espera ni desea nada, solamente es. Y ese es el amor de Dios. Por ponerle un nombre, porque escapa toda capacidad, ni lejanamente de tratar, me perdonan, de tratar de definir eso. La experiencia de Dios va más allá de toda posibilidad, ni lejana. No hay un solo cerebro, una sola mente, un intelecto que pueda, ni lejanamente, porque está más allá de todo concepto. Solamente puede ser la experiencia directa de cada quien. ¿Ustedes pueden comer por otro? Por más que quieran a sus hijos, ¿ustedes pueden comer por ellos? No se puede. Igualito es lo otro. No se puede tener esa experiencia por nadie. Es algo que se tiene que conquistar personalmente. ¿Sí? Y esa conquista viene media hora en la mañana, media hora en la noche. No duden. Lo que pasa es que estamos tan rodeados de mentiras,
sí que ya no se sabe ni en qué creer. Pero en este caso, crean en ustedes mismos, ¿sí? Porque si no se cree en uno mismo, entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos a ir si uno no puede tener ni confianza en uno mismo? Por eso, si esa tarea no la realizamos, lástima, y no hay problema. Ya la gente con 300 vidas, 500 reencarnaciones, 1200, etcétera, y todavía no saben. Nuestra técnica es preciosa, precisa y exacta. Y no se trata de tener fe o devoción, eso viene después, ¿sí? Solamente de hacer. Acuérdense, los hechos son los que más importan en la vida del ser humano. No lo que piensa ni lo que dice, sino lo que hace. Esos son. Y el hecho exquisitamente íntimo de la meditación, sin duda, puede salvar no solo a un individuo, sino a toda la humanidad. Tiene ese poder. Por eso, les gusta mucho leer, ¿de acuerdo? Vean cómo todos los autores, ¿sí? Llámense Osho, llámense Gurumayi, llámese como se llame, o nuestro amado maestro de Banán, la meditación. Tan simple, fíjense. ¿Y saben por qué es tan simple? Porque lo único que trata es de tener a nuestra mente ocupada en algo que no es ni malo ni bueno, pero que va a hacer que nuestra mente no esté metida en el muladar. Así de sencilla es, fíjense. Distraerla para no estarnos revolcando en el muladar que es la vida, que hemos convertido la vida. No es nada tan complicado, ni tan esotérico, ni nada, no. Si hay algo esotérico es la ceremonia. Pero la técnica es de una sencillez increíble, por eso un niño de 7, 8 años la puede hacer, si no, no podría hacerla. Pero nosotros tenemos tan poca inocencia ya adultos que, ay caray, nos encargamos de miles de cosas antes que ponernos a meditar, ¿sí? O llegamos con todo el problema ahí para estar brincando nada más con la situación del conflicto que traemos adentro. Pero con toda seguridad, tengan ustedes la confianza en ustedes mismos, de que ese instrumento de una belleza incomparable en su inocencia nos va a llevar a trascender toda la miseria que pueda rodear a esta humanidad. ¿Alguna pregunta, duda? Sí. En términos generales, se podría decir entonces, todos los seres humanos tenemos esta semilla divina dentro de nosotros, pero la única diferencia definitivamente es el nivel de conciencia que tenemos cada uno, ¿verdad? Sí, el nivel de conciencia, si aquí habemos 15, 20 gente, los que sean, hay 20 niveles de conciencia. Eso de mi alma gemela, puro cuento, no es cierto. No hay dos niveles de conciencia iguales, no hay. Y cuando dos gentes llegan a la iluminación, ¿saben qué pasa? Silencio, porque ¿qué van a hablar? Si están inmersos en la gracia del ser divino, ya no hay nada que hacer. No hay nada que decidir, no hay nada que discutir, no hay nada que tratar de imponer a quién si ya no hay ego. Lo único importante y que esté bien claro, fíjense qué sencillo, una sola cosita, elevar el nivel de conciencia. No hay ninguna otra cosa que hacer. Y además, tenemos el instrumento más perfecto para eso,
porque automáticamente nos va a llevar, automáticamente. Por eso la belleza de los niños cuando empiezan a trabajar a tan temprana edad a veces, como están además en un estado casi de gracia, ¿sí? Ellos se disparan inmediatamente, ¿sí? Sus vidas van a ser increíbles, ¿sí? Van a pasar por todas las etapas de la vida con una facilidad sin problemas, ¿sí? Y ese es el único tesoro que le puede dejar un padre o una madre a sus hijos, ¿sí? Algo que le permita cada día ser mejor. Poderse parar cada día frente a sí mismo sin sentirse avergonzado. Y eso es un tesoro. Es un tesoro. Y morir en ese estado, olvídense, ya no hay culpas, no hay nada que andar lavando por ahí. Digo, luego, cuando fallece alguien, los que más lloran son los que están llorando por culpa. Si yo hubiera, si le hubiera dado el tecito diario en la mañana, a lo mejor no se hubiera muerto, no es cierto. Pero ahí está la culpa, ¿eh? Y esas culpas pueden durar para el resto de la vida. Por eso, vean lo que es elevar el nivel de conciencia, es vivir inmerso en la gracia de Dios cada día más profundamente. Aunque no se entienda lo que es eso específicamente, fíjense, porque no es posible entenderlo, porque para eso se necesita tener la experiencia directa de eso. No es fácil, pero tampoco imposible. Entonces, si algo le quiere uno dejar a los hijos, esa estructura que les permita cada día ser mejores.